1 de marzo de 2018, el día de ayer, Mario Vargas Llosa presentó un libro, y no habló de su libro, se habló, nadie le puso importancia, porque salió Vargas Llosa el político, que es del que yo voy a hablar. O sea, hablar de su trayectoria literaria es insustancial en este momento. A ver, ¿quién es Vargas Llosa el político? Él quiso ser presidente de la República del Perú en 1990, era el gran favorito. En la primera vuelta obtuvo el 32.6% de los votos contra 29.1% de Alberto Fujimori. Se tuvieron que ir a una segunda vuelta, y es tan eficaz como político Vargas Llosa que le puso una zapatería a Fujimori, 62.4% por 37.6%. Nada despreciable la votación de Vargas Llosa. En vez de que él como político articular esa fuerza, se plantara en la oposición, construyera para la siguiente elección presidencial su candidatura nuevamente, no. Le dio una indignación que rayó en el berrinche, se fue a vivir al Reino de España, y ahí está desde entonces, pensando que el pueblo de Perú no lo merecía, diciendo que era un paria, se hizo ciudadano español y se ha convertido en un lacayo de los poderosos del mundo. Él, a cambio de las migajas que le dan, vive bien, vive muy bien, pero se conforma con eso, con él vivir bien, con esas migajas que recibe, que le caen de las mesas señoriales, y se dedica a denostar toda opción popular que se vaya construyendo, sobre todo en América Latina, pero en el mundo. Yo creo que debería preocuparse porque toda la humanidad viviera bien. Nunca lo he escuchado reclamar los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. No lo he escuchado criticar que somos el país con el segundo número de periodistas asesinados del mundo. No lo he oído que se lamente del baño de sangre, de la complicidad con el narco, de 50 millones de mexicanos ganando $1 al día en la más brutal de las miserias, de la injusticia social, de que este capitalismo feroz y rapaz mata flora, mata fauna, contamina el aire, contamina el agua, contamina la tierra, avasalla poblaciones, genera guerras. Todo eso le parece muy bien al residente del Reino de España, al ciudadano de ese reino que está instalado en una antigualla medieval como una monarquía y que quiere plantearle a otros países cuál debe ser su camino. Quiere espantarnos con el petate del muerto de votar por Meade o por mí, o de votar por Anaya. ¿Querrá decirnos eso? Que sigamos en la corrupción, que sigamos ahogados en la hipocresía, en la doble moral, en la desvergüenza, en el saqueo a la nación, en el remate del patrimonio nacional. El promotor de las transnacionales estará contento con esas iniciativas que le dan migajas para vivir bien. El grueso de la población de México y del mundo no. Es infame que 8 hombres concentren la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Y es más infame que un tipo que se dice inteligente, que fue Premio Nobel de Literatura, defienda semejante brutalidad. Así es que a Vargas Llosa, el político, hay que ubicarlo como es, un enano. Se le ha olvidado que habló del PRI como la dictadura perfecta, que también ahí se equivocaba, por cierto, pero que muchos celebraron, algunos, esa frase. Hoy es un perro de caza del neoliberalismo, ya en retiro, ya casi decrépito, ya muy avejentado y con una producción literaria también ya bastante menor. Decía un amigo mío, de ese tema tendremos que hablar en otro momento, que una vez que estuviste en la cima, si es que el Premio Nobel de Literatura fuera la cima, hay que aprender a descender de esta con dignidad. Creo que Vargas Llosa no ha decidido descender con dignidad, sino a trompicones y yéndose de boca. Martes 20 de marzo de 2018, ayer cumplí 58 años, que ya no me cueso al primer hervor. Y ayer también Carmen Aristegui entrevistó vía telefónica a Vargas Llosa. A ver, cuando yo digo que Vargas Llosa es un pendejo, se va a pensar que lo estoy insultando, y no es así. Es un diagnóstico y no lo voy a cobrar absolutamente nada, y lo voy a demostrar en los siguientes minutos. Dice que los más de 100 periodistas asesinados es culpa de la libertad de expresión. Entonces, bajo su lógica impecable, si hay una dictadura, como él dice que va a haber con López Obrador, ya no habría periodistas asesinados porque no habría libertad de expresión y por lo tanto pues no habría periodistas que asesinar, porque no abrirían la boca además según su particular criterio. Es un viejo decrépito,
Vargas Llosa está en la cúspide de la decrepitud. A ver, el tipo era ciudadano de una república en Perú y emberrinchado porque perdió la elección presidencial de calle con Fujimori, se fue de súbdito del rey de España. Él vive en el reino de España, se cree marqués, no le han dado ningún reconocimiento ni título de nobleza. Si se lo dan, sería el colmo del orgasmo para él, pero eso no ha sucedido. Y con esas migajas que recibe, le pagan para salir a atacar a quienes están del lado de sus pueblos, que es el caso de López Obrador. Miren lo que dijo, que las fuerzas democráticas, perdón, oí bien, sí, las fuerzas democráticas deberían unirse para evitar que López Obrador llegue a la presidencia. ¿Quiénes son esas fuerzas democráticas? Seré curioso. ¿El PRI? Que nació desde la cúpula de los mandos revolucionarios, que se ha articulado desde siempre como un partido autoritario, que no ha tenido un solo acto democrático a lo largo de sus 80 años de vida. Ese es un partido y una fuerza democrática que es el responsable del baño de sangre de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, de los periodistas víctimas de la libertad de expresión, de los más de 200,000 asesinados, de los 80 millones de pobres y 50 millones en la extrema pobreza que hay en el país. Esa es una de las fuerzas democráticas que va a evitar que López Obrador, unificada con la otra fuerza democrática, Acción Nacional, que ni siquiera eligió a su candidato a la presidencia, que el propio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, un usurpador, un farsante, un antidemócrata, además de alcohólico, se duele de que no hubo una elección porque dejó fuera a su mujer a la mala, lo cual también es cierto que la dejó fuera, no Calderón, sino Anaya. Esas son las fuerzas democráticas, lo que queda del PAN. Con lo que queda del PRD, que también de democrático ya no tiene nada, a esos convoca Vargas Llosa para que no permitan la llegada de López Obrador a la presidencia. A Vargas Llosa se le olvida, o no entiende, o no sabe, que en una república quienes resuelven son los ciudadanos, y que a pesar de que en pleno siglo XXI no se respeta el voto en México, esta vez haremos que se respete. Y por más llamados que este cachorro decadente y decrépito haga para cerrarle el camino al demócrata y al hombre comprometido con el pueblo, eso no va a suceder. Es cierto que ya están avanzando para una unión del PAN, PRI y PRD, que la hagan y que la hagan pronto para que se acaben de quitar la careta y demuestren que efectivamente solo hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Que cada quien tome su partido y que quede claro que el súbdito del Reino de España, Vargas Llosa, está contra el pueblo de México. Así es que les pregunto, díganme si no es un pendejo.